Tipo de vendaje. Los vendajes se usan con frecuencia para cubrir un apósito con una venda, que cubre una zona lesionada, ya sean heridas o quemaduras, o sostener una parte del cuerpo, fracturas o luxaciones. Antes de aplicar un vendaje se debe tomar las siguientes consideraciones, como: no debe poner en riesgo al lesionado, debe ser útil y funcional, debe permitir la buena irrigación sanguínea y debe ser estético. Funciones de los vendajes. 1. Fijar el material de curación sobre la herida. 2. Producir comprensión sobre la herida y detener una hemorragia. 3. Limitar el movimiento de alguna articulación o de un miembro superior o inferior lesionado. 4. Abrigar alguna parte del cuerpo. 5. Mantener fijas las férulas tablillas colocadas en algún miembro. Algunos tipos de vendaje son: vendaje circular, lugar de colocación, una zona cilíndrica del cuerpo. Utilización: para sostener un apósito en una región cilíndrica y para controlar un sangrado. Método: se envuelve un segmento de la venda a manera de anillo. Da entre 2 a 3 vueltas circulares, teniendo en cuenta que cada vuelta cubra la anterior. Vendaje espiral. Lugar de colocación: principalmente en los brazos a la altura de la muñeca o bien en las piernas a la altura del tobillo. Utilización: para sujetar gasas, apósitos o férulas en brazos, manos, muslos y piernas. Método: selecciona el tamaño de la venda adecuada, coloca la punta en la muñeca o arriba del tobillo y gira de manera ascendente en forma de espiral, de tal forma que cada vuelta cubra 2/3 de la vuelta anterior. Al finalizar, fija la punta. Vendaje en X. Lugar de colocación: tobillo y mano. Es muy útil en la rodilla y el codo. Utilización: para vendar articulaciones con luxaciones. Método: se sujeta primero la venda bajo la articulación con varias vueltas espirales. Posteriormente, se efectúa una vuelta ascendente que cubra la articulación y se asegure con vueltas espirales en la zona superior. Después de alternas vueltas de manera ascendente y descendente, cruzándolas entre sí, se van superponiendo a las anteriores en al menos 2/3 del ancho de la venda, formando una X. Vendaje en espiga. Lugar de colocación: miembros inferiores y en ocasiones en los superiores. Utilización: se emplea para favorecer la comprensión y el retorno venoso. Método: se hace igual que el vendaje en espiral, salvo que vamos retrocediendo con la venda, de tal manera que las vendas que se van superponiendo se crucen. Capelina. Lugar de colocación: cabeza. Utilización: el objetivo es sostener apósito de lesiones que se encuentran en la zona del cráneo en la altura del cerebro. Método: primero se debe colocar una de las vendas a las alturas de la zona del occipital, hacer una vuelta de anclaje, girando la venda alrededor de la cabeza. En la parte posterior tendrá que pasar a la altura de la nuca. Posteriormente, colocarás la segunda venda sobre la vuelta del anclaje. Para sostenerla girarás de nuevo la primera venda alrededor de la cabeza. Continuarás en la misma secuencia hasta cubrir toda la cabeza. Finalmente, fija con un seguro o tela adhesiva la primera venda. Cabestrillo. Lugar de colocación: miembros superiores, brazos. Utilización: limitar o evitar el movimiento del brazo lesionado. Puedes usarlo cuando sufres una fractura, contusiones, esguinces y luxaciones. Método: usa una venda triangular o rectangular. Crea un soporte para el brazo que se sujeta al cuello. Para ello, mide el largo del brazo con la venda. Amarra sus extremos y colócala pasando por debajo del antebrazo para sostenerlo e inmovilizarlo. El otro extremo se fija sobre la nuca. El brazo debe estar de forma tal que la mano esté un poco más alta que el codo. También puedes usar un pañuelo doblado en forma triangular y pasarlo en forma transversal sobre la parte media del tórax. Casos hipotéticos. Caso 1. El vendaje espiral
es el mejor utilizado en las pequeñas fracturas que se desarrollan en la parte del cuerpo. Por ejemplo, en la cadera de la muñeca muchas veces sufrimos pequeñas fracturas al momento de hacer mucha fuerza empujando algo o levantando algún objeto pesado. Es una de las situaciones más comunes que se desarrollan. Te mostraremos cómo usar el tipo de venda espiral en una fractura de muñeca. Paso 1. Coloca el vendaje de algodón para proteger la piel y así, en caso de una herida, no se pegaría la venda a la piel. Paso 2. Al aplicar la venda, pondrá en contacto con el paciente la cara externa del enrollo. Paso 3. Iniciamos el vendaje con 2 vueltas circulares de manera que quede bien sujeto, no muy flojo, pero tampoco muy apretado. Paso 4. Empezamos a enrollar de forma ascendente. Paso 5. Después de empezar a enrollar de manera ascendente, empezamos a enrollar de manera transversal también. Paso 6. Aseguramos que cada vuelta debe cubrir aproximadamente la mitad de la vuelta anterior. Paso 7. Una vez llegado al final, utilizaremos un sujetar con esparadrapo o un parche que sirva para sujetar nuestra venda y resista muy bien. Paso 8. Pegamos el parche o esparadrapo. Nos aseguramos de que quede muy bien puesto, que no quede muy apretado ni muy flojo. Cosas que debemos evitar hacer para prevenir estos casos o ser menos vulnerables. Incluir regularmente alimentos ricos en calcio y vitamina D en tu dieta. Evitar la vida sedentaria, ejercitándonos al menos 30 minutos diarios. Realizar ejercicio físico moderado. Visita a tu médico para saber el real estado de salud de tus huesos. Evita disponer de alimentos en tu casa que, al circular con ella, se conviertan en obstáculos. Con esto impedirías tropiezos y caídas. No dejar que una sola parte del cuerpo cargue y utilice mucha fuerza, ya sea al levantar o al empujar algo. Caso 2. Vendaje en X. Un día como cualquier otro, te encuentras en tu casa haciendo tarea, pero escuchas un fuerte grito que te alerta. El grito proviene de tu hermano, el cual, mientras jugaba, se tropezó con una piedra y se cayó de tal manera que todo el peso de su cuerpo cayó sobre su mano extendida, con flexión de la muñeca hacia atrás. Casi de inmediato comenzó a dolerle mucho, por lo que gritó para pedir ayuda. Al presenciar esta situación, lo primero que debes hacer es identificar qué sucedió, llamar por ayuda, preguntarle qué es lo que siente y observar la muñeca sin tocarla. Llevarlo al médico lo más antes posible, debido a que podría haberse lesionado algún hueso. Pero, en lo que haces eso, deberás asegurarle la muñeca de tal manera que quede inmovilizada para evitar que pueda llegar a lastimarse la mano. Ahora te enseñaremos cómo vendar tu muñeca con un vendaje en X para cuando se te presenten este tipo de situaciones. Paso 1. Tomar el rollo de la venda de tal manera que quede por fuera para posteriormente colocar la venda en la muñeca y darle una vuelta y dejar una esquina por fuera. Paso 2. Darle 2 vueltas más de tal manera que quede cubierta la esquina que funcionará como soporte. Paso 3. Procedemos a subir el vendaje por el medio de la mano de tal manera que cruce entre el pulgar y el dedo índice. Paso 4. Gira el vendaje por arriba de la mano tapando un poco los dedos. Paso 5. Vuelves a pasar el vendaje ahora por abajo, formando una X en tu mano. Paso 6. Pasa el vendaje nuevamente por la muñeca. Paso 7. Procedes a pasar el vendaje nuevamente por el medio de la mano, entre el pulgar y el dedo índice. Paso 8. Repites el proceso 2 o 3 veces más. Paso 9. Una vez hechas las vueltas necesarias, procedes a cortar el exceso de venda. Paso 10. Sujetar el vendaje con un pedazo de cinta sport o con algo que te permita que no se deshaga. Paso 11. No olvides de asegurarte que el vendaje esté bien colocado, además de que no haya quedado muy apretado o muy flojo.
Cosas que debemos evitar hacer para prevenir estos casos o ser menos vulnerables. Tener cuidado al caminar o correr. Estar alerta de los niños. No tener en casa objetos que puedan ser obstáculos o nos puedan lastimar. Hacer chequeos médicos. Prestar atención a las partes de nuestro cuerpo en dado caso que suframos alguna caída. A partir de lo estudiado e investigado y una vez puesto en práctica nosotros mismos, el uso de los primeros auxilios, consideramos que son cosas sumamente importantes que cada persona debería de conocer. En este caso, solo abordamos emergencias no muy graves, pero existen emergencias en las que la vida de la persona peligrara en cuestión de minutos, y esto podría evitarse gracias a los primeros auxilios que sepamos realizar. Una acción puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, pero no hay que dejarnos engañar, así se trata de emergencias muy graves como emergencias leves. Debemos preocuparnos, pues nunca estaremos completamente seguros del daño que tengamos o tenga la persona hasta que vayamos al médico. Te invitamos a informarte sobre estos tipos de primeros auxilios, debido a que todos son importantes y recuerda, ayudar nunca está de más.